250 calorías. Y si nosotros consumimos 3 envases, es decir, 1,5 litros de refresco al día, nosotros simplemente de este producto vamos a consumir 750 calorías. Imagínense que nuestro requerimiento del día son 1,500 calorías. Y de esas, aparte de que me como esas 1,500, todavía sumo esas 750, al día son 2,250 calorías. Eso, si se suma a la semana, pues ese exceso que tengo yo de calorías es lo que me va a hacer subir peso, ¿sí? Porque estoy adquiriéndole mucho más valor energético a lo que debo de consumir al día. Y si no lo utilizo, pues imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues, tener la opción de consumo y acostumbrarnos de verdad a tomar agua simple, ¿sí? Incluso acompañar las comidas con agua simple es una muy buena opción. No les recomiendo tanto también las bebidas azucaradas, por ejemplo, las agüitas de sabor. Ahí depende también la cantidad que nosotros utilicemos para endulzar, pero yo soy ¿cómo se llama? De hacer la recomendación que nos acostumbremos a tomar agua simple, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien. Este otro grupo de alimentos que hablamos de los lípidos, ¿sí? Los lípidos son los aceites y las grasas. Y en el caso de este nutrimento, ya sabemos que por gramo nos da más kilocalorías. Un gramo nos da aproximadamente 9 kilocalorías, ¿sí? Es decir, si también nosotros consumimos en una porción pequeña de un cuadrito de mantequilla, pues nosotros vamos a tener también 45 calorías en una cantidad muy pequeñita. Por eso, no sé, dentro de las comidas, pues evitar el tener en la mesa ese tipo de alimentos. Yo sé que les sí les dan muchísimo sabor a los alimentos, pero también la consecuencia que tengo con respecto a mi alimentación en el tema de consumo de calorías y de grasas que a lo mejor no requiero y que quizá también me vayan a causar daño, pues no sería una buena opción. Siempre nosotros también recomendamos las grasas que son de origen vegetal, pero eso no quiere decir que porque son grasas que van a favorecer a mi salud, debo de consumir en exceso, porque también es la misma cantidad en promedio de calorías que me van a aportar. Entonces hay que también moderar su consumo de acuerdo a ¿cómo se llama? A consumir. La siguiente, por favor. Bien, aquí, nada más para hacer énfasis, ¿verdad? Entre las grasas y los aceites. ¿Y cómo es que debemos de distinguir las grasas de los aceites? Creo que si recordamos nuestras clases de química, ¿verdad? Las grasas son a temperatura ambiente, estamos encontrando en un estado sólido y los aceites de manera líquida. En el caso de las grasas, regularmente son de origen animal, y estas son las que nos van a contribuir a que también se nos aumente el colesterol, ¿no? Dentro de este grupo, pues conocemos la manteca de cerdo, la mantequilla, ¿sí? Y en el caso de los aceites, pues son ricos en ácidos grasos insaturados, los omega, que son los EPA, y el DHA, disminuyen también bueno, no disminuyen, sino más bien ayudan al equilibrio del colesterol para tener lipoproteínas de buena calidad, ¿no? O de alta densidad. Y dentro de esto, pues, tenemos los aceites que a lo mejor uno de ellos es un poco más caro como el aceite de oliva, pero también tenemos aceites de maíz, aceites de combinaciones, aceites de cártamo con girasol. E incluso en el Instituto Politécnico Nacional hay un estudio que dice que si yo quiero a lo mejor cocinar con un aceite a altas temperaturas, el de maíz es de los más estables. Entonces, como recomendación. Si me da la siguiente, por favor. Bien. Híjole, aquí a lo mejor entro en mucha controversia porque para mí también el aceite de coco, y no nada más lo digo porque es como un comentario, sino porque tengo las bases sólidas para poderlo decir, el aceite de coco. O sea, si ustedes observan, ahí está de manera sólida.
no es un aceite, es una grasa. Y tampoco resulta ser tan benéfico, e incluso se considera una grasa saturada. Y como sarcasmo, discúlpenme, pero yo lo dejaría para uso cosmético, ¿sí? No para consumo habitual dentro de una buena grasa como opción de consumo sano. La siguiente, por favor. Bien, también tenemos otro tipo de lípidos, o bueno, grasas, que son los alimentos, digo, las grasas que vienen como parte en la preparación de muchos alimentos procesados, las grasas trans. Y yo aquí, si checan, les pongo que no. Y en este caso, pues todos los alimentos que ustedes observan en su pantalla tienen ese tipo de grasas. Son baratas, por eso también se utilizan mucho en la industria alimentaria y también les dan sabor a los alimentos, pero resulta, pues podemos tener muchos problemas de salud si nosotros consumimos exceso de este tipo de alimentos. Y aquí nada más también como observación hay que tomar en cuenta que en el caso de los atletas se ha dado mucho el boom de consumo de cremas de avellanas, no voy a decir también marcas, la crema de avellana que tiene chocolate y que tiene un aporte importante de grasas trans y que lejos de ayudarle como una opción de elevar su consumo de energía, ya sea en una competencia, les reseca, les da calorías que nutrimentalmente no son buenas y no es recomendable, ¿sí? Entonces, si tenemos otro tipo de opción para dar en competencia, no esa crema de avellanas, es una recomendación bastante importante. Por ahí, perdón, alcancé a leer una pregunta y me decía que qué opino del ayuno intermitente. El jueves hablamos sobre el ayuno intermitente. Entonces, pues ya daré mi punto de vista con respecto a la opinión. La siguiente, por favor. Bien, aquí igual, ¿no? Conocemos grasas animales, conocemos grasas vegetales, ya sabemos que debemos de preferir las grasas de origen vegetal sin cometer excesos, ¿no? Con respecto a las grasas de origen animal. La siguiente, por favor. Bien, las proteínas. Ya también había mencionado, ¿no? Que aparte de músculos, pues tenemos un chorro de funciones con respecto a las proteínas, que yo creo que ustedes como médicos pueden tener muchísimo más conocimiento que yo con respecto a ello. La siguiente, por favor. Bien, las proteínas de origen animal, y esto es bien importante de tomar en cuenta que además de proteínas, pues también nos dan vitaminas del complejo B12 y también minerales, que aquí yo le diría elemento inorgánico o un metal como es el hierro, ¿sí? Y si es posible, también estas proteínas de origen animal deben de estar presentes en cada uno de las comidas que nosotros tengamos. Por ejemplo, se puede consumir huevos, se puede consumir pollo, se pueden consumir quesos. Y bueno, también depende del esquema de alimentación, porque quizá alguien que tenga un esquema vegetariano, pues quizá no concuerde mucho con lo que yo estoy diciendo con respecto a las proteínas de origen animal. Sin embargo, dentro de lo que se maneja actualmente, pues es que nosotros consumamos proteínas de origen animal también en cantidades moderadas. Nosotros sabemos que el requerimiento aproximado en una persona sedentaria por kilogramo de peso va de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. En el caso de los atletas para deportes de resistencia, nosotros vamos a hablar de que se da aproximadamente de 1.1 gramo hasta 1.6. Y hay un autor que se llama Foreman y Ferrari, que en 2010 escribieron un artículo con respecto al consumo de proteínas
la recomendación, perdón, de proteínas para atletas. Y en el caso de los deportes de fuerza, se recomienda de 1.6 hasta 2.2 gramos, más o menos. Y a veces también estas recomendaciones se pueden salir de las manos, porque si nosotros tenemos requerimientos de un atleta de alto rendimiento muy elevado, por ejemplo, de 6,000 calorías, a veces, y que sí pasa, por ejemplo, se ha visto o lo he observado en deportes como remo, en deportes como ciclismo, incluso en los triatletas también, se nos sale de las manos y ahí pues hay que manejar las proporciones basándonos en los porcentajes para poder equilibrar la alimentación y en el momento también que el atleta tenga una menor actividad físico-deportiva en el entrenamiento, pues bajar ese consumo de energía, por ende baja el consumo de proteína, porque a largo plazo sí puede tener consecuencias con respecto a problemas renales, ¿sí? Las proteínas siempre las vamos a recomendar con alguna guarnición, pero con una guarnición que tenga vegetales, y en este caso sí verduras. Por ejemplo, yo aquí en el norte pongo lechuga o tomate porque es regularmente de las verduras que más se consumen, ¿sí? Pero ustedes no se pueden consumir en el caso de que haya más variedad y no es que no lo haya aquí, sino que están más habituados a consumir lechuga o jitomate para el centro del país, ¿verdad? Pero en el caso del pescado, pues una ensalada de pepino, aparte de adquirirle vitaminas y minerales, pues también se les adquiere fibra. Y estos elementos importantes o nutrimentos importantes nos ayudan a mejorar su absorción, obvio su digestión y después su absorción. La siguiente, por favor. Bien, dentro de estas otras, las proteínas, también tenemos proteínas de origen vegetal, ¿sí? Que son también una excelente opción para consumir y se pueden hacer en combinación con cereales. Para nosotros poder tener, yo les comento que el rompecabezas completos de aminoácidos esenciales y que podamos tener una proteína de buena calidad, ¿sí? No sé, una preparación muy mexicana también, que pueden ser las famosas enfrijoladas. Ahí como recomendación, para que no se fría la tortilla, porque parte de la preparación va así, es que metan la tortilla caliente en el caldillo de tomate, de frijol, y que se pueda preparar. De verdad que una característica que tienen los cereales es absorben muchísima grasa. Entonces, lo menos que se puedan utilizar, pero bueno, volviendo a las proteínas, en el caso de las combinaciones que nosotros tenemos para consumir, creo que ese platillo pues no se ve nada mal, ¿no? En la diapositiva. Y a veces también como, uy, no hay carne, entonces, pues no, como que no me apetece mucho. Sin embargo, digo, hay que darnos también un poco a la tarea de buscar preparaciones en las cuales nosotros las podamos incluir, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, las vitaminas y minerales. Todo mundo, sí o no, decimos, come suficientes frutas y verduras, pero tampoco nunca nos damos a la tarea de poderles explicar a los atletas o a los pacientes por qué son importantes. Y ya sabemos que son por el aporte, pero nosotros lo sabemos, que tienen vitaminas, minerales, además de fibra. Y eso es importante y necesario hacérselo saber, porque si no los muchachos consideran, o en general la población, que las vitaminas y los minerales únicamente las van a tener de los complementos. Entonces, recuerden que todo esto también parte de la función que tenemos nosotros como nutriólogas es esa orientación alimentaria. La siguiente, por favor. Bien. Nosotros recomendamos el consumo de verduras frescas más que sean cocinadas o al vapor. Hay que recordar que el agua es un medio de difusión. Muchas de las vitaminas y minerales son solubles en agua, entonces
nosotros al cocinar de más esos alimentos, pues todo se va en ese medio, ¿no? En el agua. Entonces, es importante que sean de verdad frescas, tenemos mejor calidad y biodisponibilidad de los nutrimentos que estos nos aportan, ¿sí? Es mejor consumir también las frutas tanto picaditas o en piezas, más que en jugos, más que en licuados, ¿sí? En el caso de los jugos, yo les digo a los atletas también que en el caso de los extractores también son extractores de vitaminas y fibra, porque pues finalmente hay que recordar que las vitaminas son lábiles y sensibles hacia calor, hacia aire, ¿no? A ese tipo de factores y que nos van a deteriorar la calidad del alimento. También es muy habitual que dicen, no, pues es que comí verduras, ¿no? Pero las capié. Entonces, tampoco es una buena opción el consumo, por ejemplo, nopalitos rellenos capeados, pues no es no es una buena opción para para consumo de las verduras, ¿sí? Y en el caso de las frutas, principalmente para los diabéticos, es necesario que se acompañen con algún alimento que le baje el índice glucémico al alimento. Es decir, las frutas se deben de acompañar ya sea con yogur, con alguna fibra o con con alguna semilla grasosa. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Bien, otro de los alimentos que debemos incluir, pero que no debemos de abusar, también en ciertas edades, son los lácteos. Tenemos en el mercado diferentes tipos de leche, ¿sí? Y me estoy refiriendo nada más a las leches que vienen, o la leche de vaca. Me refiero a la deslactosada, a la light. Digo, de acuerdo también a nuestra condición y estado de nutrición, es la que debemos de consumir. En la actualidad se han elaborado bebidas lácteas a través de semillas, pero que hay que tomar en cuenta que no son leches. Y esta, por ejemplo, para el atleta o para un adolescente no se recomienda más de 3 porciones, incluyendo también leche y yogurt en este grupo. La siguiente, por favor. Y en el caso de la hidratación, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para gente sedentaria más o menos es 2.2 litros de agua durante el día. Y en el caso de personas que son activas, aproximadamente son 4.5 litros. De acuerdo a esta pirámide, concuerda bastante bien la recomendación, pero en el caso de atletas e incluso nosotros también para saber nuestro requerimiento hídrico, podemos hacer una tasa de sudoración muy sencilla, levantándonos, pesándonos, bueno, yendo a hacer pipí, nos pesamos y podemos ir registrando los líquidos que nosotros consumimos durante el día. Ya al irnos a la cama o después de hacer, más bien, después de hacer una actividad física me vuelvo a pesar y aproximadamente puedo sacar cuánto es lo que debo de consumir. En el caso del atleta es mucho más específico sacar esa tasa de sudoración y no nada más es por pesaje, sino también hay diferentes métodos como son los parches o son la refractometría para saber el requerimiento hídrico real del atleta, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya nada más está esta diapositiva que es nutrición y sistema inmune. ¿Me puede poner la siguiente, por favor? Bien, en el caso de nutrición y sistema inmune, que para estas fechas o esta temporada de contingencia, nosotros debemos de, pues, tener un sistema inmune trabajando bien, ¿no? Y se habla de que hay algunos nutrimentos que nos van a ayudar también a mantenerlo en mejores condiciones, como son la vitamina A, la D, la E, la C, la B1, el ácido fólico y la vitamina B12. Algunos elementos inorgánicos como el selenio y el zinc, y también no debemos de olvidar la fibra como elemento esencial para mantener la microbiota intestinal, que ahorita, en la actualidad, una de las recomendaciones que viene muy fuerte es
el trabajo intestinal para control de peso, para sistema inmune y mejorar nuestra calidad general de salud. Y ya la última diapositiva que voy a presentar ahorita es este esquemita de alimentos que se caracterizan por ser fuente de los elementos que habíamos visto, de los nutrimentos que vimos anteriormente, para que nosotros los tomemos en cuenta y también los podamos incluir. Pero si ustedes los leen, es básicamente comer cereales integrales, leches descremadas, verduras frescas, ¿sí? Y al momento creo que sería todo porque creo que estamos sobre el tiempo, ¿sí? En el caso de esta otra diapositiva, ahí están mi contacto, mi correo electrónico, por si tienen algunas preguntas. Estaba checando también en el chat que me hacían muchas preguntas con respecto al costo-beneficio de dietas veganas, en un atleta y cosas de ese tipo, pero ya el jueves que tengamos la segunda sesión, hablaremos más a fondo de esos esquemas de alimentación para aclarar sus dudas. No sé, doctor Gómez. No lo escucho. Ya, muchísimas gracias. Sí, licenciada. No sé, Manuel, si pudiésemos mínimo tomar una pregunta o dos, pero como les repetí, les dije, mencioné al inicio, la licenciada ya nos puso su correo, espero lo hayan tomado, y veo que algunos sí colocaron su correo para poderle dar seguimiento a su respuesta y ustedes obtengan lo que desean. Sí, si Manuel, le das alguna pregunta para cerrar. Por favor. Sí. Sobre el tiempo. Nos pregunta Blanca Piñeiro, ¿por qué el IMC no lo usa si es más fácil sacarlo? Es muy fácil de sacarlo, también es un parámetro, pero, híjole, quizá para una persona que sea de actividad física o que sea sedentaria me funciona, pero para atletas no, porque muchos que son por división de peso a veces salen como que tienen peso normal y en este caso me causa un poco de conflicto. Sí, Blanca, también veo otra de tus preguntas, me dices ¿cómo se llama? Del porcentaje de grasa. Pero déjame decirte que ahorita te digo que en muchas tiendas de autoservicio están vendiendo por línea básculas que te cuestan 250 pesos más o menos, 380 y que te calculan el porcentaje de grasa. O sea, no es tan exacto, pero es un parámetro. Y como los tengo de alguna manera habituados a los atletas con porcentaje de grasa, por eso es que a lo mejor a ellos se los pediría, ¿no? Así es. Licenciada, sí me gustaría que contestara se me hace una excelente pregunta, la que hace Esteban Miranda. No estoy diciendo que las demás no, pero aquí estamos hablando sobre el deporte en un paciente diabético que consume metformina. Bueno, ahí a lo mejor está, no sé cómo esté controlado, cómo sean las tomas también de metformina, porque recuerden que en un paciente diabético es importante hacer las tomas de alimentos con respecto a su consumo de cantidad o miligramos que esté consumiendo de metformina y momentos en los que los esté tomando. Y quizá esté descompensado porque quizá su alimentación no está bien estructurada. Incluso aquí la estoy viendo que me dice Esteban Miranda, saludos, gracias Esteban, que en un deportista con diabetes mellitus tipo 2 que consume metformina para su control metabólico no gana peso. Sí, o sea, obviamente debe de llevar un esquema porque quizá pueda ser hasta un diabético descompensado, porque quizá también esa actividad física le está haciendo caer en pérdida de peso y a lo mejor entrar en un estado de cetosis, ¿no? Por el tipo de alimentación y a lo mejor que no está controlado bien el peso quizá, la actividad física. Y pues digo, así como receta de cocina no te puedo decir alguna dieta específica, porque digo, también soy bastante puntual con ello, siempre debe de haber una evaluación general para conocer el caso, ¿no? Bien, pues querido auditorio, muchísimas gracias por su participación. Le agradezco, licenciada, el habernos
transmitido su conocimiento, la gran experiencia que tiene en el manejo de atletas de alto rendimiento, y no nada más atletas de alto rendimiento, sino también a la población en general. Además, es bien sabido de todos que siempre la medicina del deporte debe desarrollar un trabajo multidisciplinario. Y uno de ellos es estar muy acorde, muy de la mano con nutrición deportiva. Licenciada, aprecio su participación y muchísimas gracias. Ojalá todos abran su video, por favor, que me está insistiendo el doctor Huesca, para que nuestro webmaster pueda tomar una fotografía, información que vamos a subir a la página de la federación, y estarán videos en el YouTube de la federación, y como siempre, pues con mucho gusto aprecio su participación. Manuel, ojalá puedas tomarle la fotografía a todos nuestros participantes que día a día nos han dado seguimiento a nuestras conferencias, y pues hemos transmitido, hemos tenido experiencias, y no es malo siempre aprender algo nuevo o mejorar lo que sabemos, ¿no? Aprecio y veo muchos amigos que son mis nuevos amigos. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario más, Angie, Normis? Angie. Sí, la verdad que muy agradecida por la invitación y también por los participantes por hacer sus preguntas, y también, no sé, a lo mejor me puse un poco emotiva porque veo muchos preguntas y saludos de diversos médicos que durante todo este tiempo que me he dedicado a mi profesión he conocido y que tengo gratos recuerdos. Un saludo de verdad muy afectuoso para todos y le agradezco mucho para haberme invitado a esta participación, doctor Gómez. Muchísimas gracias. La doctora Blanca Piñeiro, ella radica ahí en Nuevo León, licenciada. De hecho, es la presidenta de la Asociación de Nuevo León. Muchísimas gracias. Un saludo, doctora Blanca. Pues. Mañana iniciamos nuevamente a la misma hora con la licenciada Indra. Ella es la coordinadora y la directora general de los temas de nutrición en el deporte. Les aprecio su participación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, licenciada. Gusto en saludar. Gracias, doctor Gómez. Hasta luego. Un abrazo virtual. Sí, claro, con sana distancia.